Hola, este es un vídeo para Javier López que me escribe un correo electrónico hace bastante tiempo. Siento mucho la demora en la grabación y en la subida de los vídeos. Me dice que, dice, en relación con los deterioros, echo de menos comentarios de afectación por edades. Parece como si los trastornos de la mente, las degeneraciones cognitivas estuvieran circunscritas a los mayores casi en exclusiva. Dice, llevo a mi hija de 31 años a un centro, busco respuestas y aún no las tengo, y la claridad la voy consiguiendo entre otros gracias a usted. Bueno, Javier, es interesante la cuestión porque creo que plantea algo que tenemos que aclarar, precisamente porque si él está teniendo esta duda, seguro que la está teniendo muchas más personas. Cuando alguien con 31 años tiene algún tipo de afectación cognitiva, cabe pensar casi exclusivamente en dos alternativas. O es una persona que tiene un trastorno del neurodesarrollo y que por tanto continúa teniendo ese trastorno del neurodesarrollo con 30 años. Este podría ser el caso, por ejemplo, de una discapacidad intelectual, de un trastorno en el espectro del autismo, no sé, cualquiera de los trastornos evolutivos, es decir, que suponen que la persona no ha adquirido las habilidades o las capacidades, las funcionalidades normotípicas, ¿no?, de la población general, y que por tanto, pues cuando tenga 31 años o 30 años o 40 o 50, pues continuará mostrando esas carencias en su neurodesarrollo que no llegaron a formarse, ¿no? Esa sería la primera opción y por tanto no tiene nada que ver con las cuestiones degenerativas, que son efectivamente, como dice Javier, propias del envejecimiento, ¿no? Y que empiezan a aparecer pues a partir de los 40 y muchos, 50 años, y son mucho más frecuentes cuanto más mayor se es, 60, 70, 80 años, ¿no? Que son lo que llamamos las demencias neurodegenerativas, ¿no? Los cuadros de enfermedad degenerativa. Como digo, una de las posibilidades por las que una persona de 30 años puede tener afectación cognitiva es un trastorno del neurodesarrollo, y la otra cuestión indudablemente tiene que ser a propósito de un daño, de algo adquirido, de algo que en una persona que ha tenido un desarrollo normotípico, una persona con un desarrollo normal, en un momento de su vida ocurre algo que menoscaba su rendimiento cognitivo. En este caso hay muchísimas opciones, es decir, puede ser desde traumatismo craneoencefálico, cuadros vasculares, presencia de neoplasias o cirugías, epilepsia, no sé, intoxicación con neurotóxicos variados, no sé. Hay una cantidad de etiologías muy variable, hidrocefalia, no sé, se me ocurren muchísimas, ¿no? Pueden ser muchísimas cosas, ¿no? Por tanto, solamente hay dos razones por las que una persona de 20 o 30 años puede tener afectación cognitiva. O bien porque en el desarrollo no ha adquirido esas capacidades y por tanto lo llamamos trastorno del neurodesarrollo, o que ha desarrollado normalmente y en un momento dado de la vida de la persona se ha producido una lesión adquirida y por tanto de manera brusca o no brusca, no necesariamente tiene que ser brusca. Por ejemplo, en los traumatismos craneoencefálicos ese deterioro pasa de 100 a 0 en cuestión de milisegundos, ¿no? Pero existen otros cuadros de problemas adquiridos, por ejemplo endocrinos, metabólicos, infecciosos, que pueden ser adquiridos de manera progresiva y que lo que ocurriría sería que menoscabarían el rendimiento de la persona hasta convertirla en una persona dependiente, ¿no? O al menos con esa afectación cognitiva. En el correo de Javier no especifica cuál es el diagnóstico de su hija de 31 años.
Dice que busca respuestas. Yo le invito a escribirme algún correo más exhaustivo en el que me cuente qué puede ser, pero en realidad, salvo alguna excepcionalidad muy, muy, muy excepcional de algunos cuadros degenerativos que pueden comenzar antes de los 40 años, lo normal es que con 30 años sea una de estas dos opciones. Sea una discapacidad intelectual o un trastorno en el espectro de autismo, algún trastorno del neurodesarrollo que ha hecho que esa persona no desarrollara normalmente sus capacidades y por tanto ahora vemos un adulto con un menoscabo de, ¿no?, con una dificultad cognitiva, una alteración cognitiva por no haberse desarrollado normalmente, o que habiéndose desarrollado normalmente se haya producido un descenso por alguna cuestión adquirida. Y esas son las únicas dos opciones. Espero que este correo arroje luz a Javier y a otras personas en situaciones similares que puedan tener esta duda. Evidentemente, como él muy bien dice, no todas las alteraciones, no todas las cuestiones cognitivas que yo comento en el canal se circunscriben a mayores, a resultado de ser envejecimiento patológico, ¿no? Eso es otro tipo de circunstancia, ¿no?, que sería la de una persona que desarrolla normalmente, hace una vida adulta normal y a propósito del envejecimiento comienza a mostrar alguna alteración que en ese caso sí que entraría dentro de ese otro cuadro. De manera que en realidad, con esto ya cierro el vídeo, que estoy un poco redundando, existen tres tipos de cuadros. Reducido un poco al absurdo, existen solamente tres tipos de cuadros. O bien los trastornos del neurodesarrollo, o bien las lesiones adquiridas, o bien las demencias degenerativas, ¿no?, los cuadros neurodegenerativos, las enfermedades de este tipo. Y en alguna de esas tres estancias tenemos que decidir que la persona está, muchas veces en función de la edad, como bien dice Javier. Pues claro, una persona con, no sé, 20 años, pues sería muy, 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 muy extraordinariamente excepcional que tuviera enfermedad de Alzheimer, ¿no? Porque con 20 años es absolutamente improbable. Por tanto, con 20 o con 30 años tenemos que pensar más en una de esas dos opciones que he comentado. Así que espero que este vídeo haya resuelto algunas dudas y seguimos. Un saludo.